he estado un poco inquieta. Yo sé que aquí hemos compartido diferentes temas y lo hemos tocado con relación a la salud mental en nuestro país. Quiero tocar un tema porque recién tuve una conversación con una persona que me invitó a tener una reunión, pero desde que yo llegué noté que esta persona estaba extraña. Yo decía, no es la misma persona a la que yo conozco, algo le sucede. Había una tristeza en su rostro tan grande que yo, pues, por la confianza que tengo, le pregunté, aparte de esta reunión a la que tú me estás citando para algo específico que teníamos, ¿hay algo que te inquieta? ¿Hay algo que te está preocupando? Y abrió su corazón con sus ojos llenos de lágrimas y me dice, en mi casa estamos viviendo un momento muy duro con un familiar de salud mental. Esta persona tiene diagnóstico de bipolaridad y doble personalidad y ha intentado hasta quitarle la vida a esta persona a quien yo fui a ver y a todos en su familia. Ha intentado quitarle la vida, desde incendios, muchas cosas muy difíciles. Me enseñó marcas que tiene en su cuerpo. Wow. Sí. Entonces yo le digo, ¿pero qué han hecho al respecto? Me dice, el problema es que admiten a la persona en un hospital de salud mental, la dan de alta porque prueban que está mejor y cuando viene a la casa es a tirarnos con todo, desde que le ha quitado la vida a las mascotas de la casa. Oh, wow. O sea, es un caso bien serio. Severo. Ese caso merece hospitalización ya. Sí, no, es que lo hospitalizan y cumple el tiempo y sale porque no la pueden tener tanto tiempo allá. Y vuelven y lo hospitalizan y vuelven y salen y están tan y tan drenados. Wow. La familia está tan y tan drenada que me lo llevé en el corazón. De verdad, yo decía, yo no sabía que alguien, una familia estuviese pasando. Yo sé de casos de salud mental, pero a nivel de que esté en riesgo tu vida y que la persona siga viviendo bajo el mismo techo. Entonces hay un sentido de impotencia porque si sacamos a la persona nos sentimos culpables. La persona ha estado en la calle sin comer cuando la sacamos de la casa y volvemos y la traemos para darle comida, para darle, ¿verdad?, el techo. Pero y vuelve y atenta contra nosotros. Pero ese nivel de condición mental es una amenaza para la familia y para los demás. Y los hijos, porque tiene hijos. O sea, el Estado no tiene ningún lugar donde pueda estar de manera permanente. De manera más permanente hasta que se estabilice con un tratamiento. Sí, creo que ha estado meses la persona. Creo que ha estado meses y está unos días bien y regresa nuevamente. Todo es contra ellos, específicamente contra ellos, contra su núcleo familiar. Hay una reclusión por motivos psiquiátricos, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora me imagino que el pero los hospitales están llenos. Me comentó que en un momento dado fue a varios lugares y estaban llenos. Están pasando una situación muy difícil como familia, aterradora, de verdad, aterradora. Todo lo que me narraron es que ustedes tienen que hacer algo porque su vida corre peligro. Y me dice, siento hasta un sentido de culpa porque tuvimos que sacarlo de aquí con órdenes de protección y todo. No sé si ha comido, no sé dónde está, pero si lo traemos es poner en riesgo la vida de los hijos de nosotros. Bueno, presumimos que está en una facilidad del gobierno porque si la policía intervino y se lo lleva, sí, en alguna dependencia debe estar. Sí, ellos saben, pero cuando sale del hospital, porque no puede estar ahí permanente, no lo tienen durante años, un año, por ejemplo. El alta no puede estar basado en tiempo. Exactamente. El alta tiene que estar basado en que la persona está en control de su juicio. Pero lo que pasa es que si cometió un delito, por ejemplo, mató unas cuantas mascotas, entonces habría que, me imagino yo, que hacer una denuncia, llevarla, ¿verdad?, a las autoridades para que entonces, basado en eso, ¿verdad?, sea presa en un lugar psiquiátrico, ¿no? Correcto. O sea, que lleva un proceso. Si la familia no hace una acusación, pues imagino que no llegará hasta allá. ¿Te dijeron cuántos años vienen bregando con esto? Toda la vida. Es de toda la vida porque es un paciente ya con un diagnóstico que no es de ahora de la pandemia. Lo que pasa es que con esto parece que con lo de la pandemia se ha afectado aún más. A mí lo que me llama la atención demasiado es la cuestión del alta por cantidad de tiempo que lleva recluido. No el alta por buena condición ya de su salud emocional. Yo creo... No lo entiendo, que alguien me lo explique, ¿no? Que sea ducho en este tema y que ahorita nos llame. ¿No será también, muchachos, que este caballero tiene algo de manipulación también?
que manipule allá en el hospital y demuestre que ha tenido mejoría. Entonces yo no tengo nada. Ajá, y quizás a la familia los tenga amedrentados, porque sí, en efecto, tiene una condición de salud mental, vamos. Porque una persona que, oye, en su juicio cabal no hace... En su récord debe haber por qué lo dan de alta. Claro, o sea, claro. Pero esto me recuerda... Él no entiende qué pasa, por qué lo dan de alta. Esto me recuerda una historia, yo recuerdo al menos 2 historias de esos reportajes que vienen de América Latina, que tú lo puedes ver en YouTube, familias que tienen un familiar que tiene una situación psiquiátrica severa y que algunos terminan la familia encerrándolo en un cuarto la vida entera y no lo dejan salir, le pasan la comida por una rejita, sí. A otros los amarran y yo sé de casos también así. En América Latina se ven cosas de esas, yo me imagino que aquí no, pero... Yo sé de un caso aquí que tuvieron que tomar medidas extremas porque ya no podían hospitalizarlo más. Alguien aquí en WhatsApp nos dice es que los planes médicos tienen sus límites de hospitalización. Ese es un punto. Ese es un buen punto. Se acaba la plata y hay que sacarlo. El tiempo, mira, otra persona escribe, el tiempo en los hospitales es manejado por los planes médicos, no por el hospital. Pero el Estado tiene que tener, así como el Estado tiene cárceles para los que delinquen, lo hay. El Estado tiene que tener una facilidad psiquiátrica donde una persona pueda estar de carácter permanente. Exactamente. Porque es un problema de nuestra sociedad. Hay gente que tiene ese tipo de problemas. Sí. Digo, yo creía que eso existía, ¿no? No hay una cárcel para gente que delinque y que tiene situaciones psiquiátricas. Yo no sé, cárcel como tal, tal. Eso no lo hay. De salud mental, yo no. En mi experiencia en las cárceles nunca he escuchado eso. Creía que sí, que había alguna división o algo así. O sea, cuando antes hablábamos del concepto manicomio, ¿verdad? Exacto. Está en un hospital psiquiátrico de manera permanente porque es un peligro para la persona y para los demás. Yo sé que existía uno en Bayamón, en Ruiz Soler, ¿te acuerdas? Claro, Ruiz Soler en Bayamón, pero eso lo cerraron hace mucho. Hace 1000 años. Miles años, como dicen. Sí. O sea, ya no existe un hospital psiquiátrico del Estado que sea con residencia permanente mientras esa persona no goza de su justo juicio cabal, porque es un peligro para sí misma y para los demás. Me sorprende. Nosotros aquí bregamos con todo tipo de temas y tenemos una audiencia tan extraordinaria que abrimos las líneas y que nos digan. Sí. Porque esta familia tiene un doble problema, o sea, vive aterrorizada. Aterrados. El sentido de culpa también, porque no saben cuando los tienen que sacar a este caballero de la casa, no saben si comió, si no comió, pero si lo traen atenta contra nuestra vida. Mira, sí, los manicomios sí existen todavía. Son los hospitales psiquiátricos. Exacto. Por eso son los hospitales psiquiátricos, pero son permanentes. Bueno, ahí no sé. Porque mira, para el que trabaja en el sistema, por favor, arrógenos luz en esto, que es un tema que puede estar afectando a varias familias. Miren esto. Dios les bendiga. Tengo un familiar exactamente igual, con un diagnóstico maníaco bipolar depresivo, y le daban de alta por esta misma situación. Por el tiempo, por cantidad de tiempo. Exacto. Es que no puede ser. Estaba igual o peor que el caso que yo estoy mencionando, pero lo daban de alta. Tuvimos tantas y tantas luchas por esto. Tristemente, es cierto, no están tanto tiempo hospitalizados. Mira, hay un oyente que, Abuela, dice, en el Zarzal, Río Grande, hay una casa para pacientes de salud mental, que es permanente. Mira, el doctor Abdiel Cruz nos está escribiendo y dice, saludos, no existe un servicio de tratamiento permanente. No existe. Abdiel Cruz. Pero mira, en el Zarzal hay un sitio. Y esto, Abdiel, si nos puedes comentar sobre esto del Zarzal, si es diferente, es lo mismo que estamos hablando. Es un hogar de salud mental que está en el Zarzal. Pero entonces uno no es suficiente, no da abasto. Pregúntale a Abdiel ahí si tiene un par de minutitos, porque... Abdiel tiene unos minutos para salir al aire. Para llamarlo. Para llamarte y que pueda salir al aire. Para yo pasártelo. Porque pues Abdiel es un profesional que brega con esto todo el tiempo. Claro, y como esta persona que estoy mencionando, deben haber muchos casos. Deben haber muchos casos en Puerto Rico. Abdiel, si tienes unos minutitos para sacarte al aire, déjanos saber a quién me está escribiendo para que entonces podamos dialogar. Porque aquí a WhatsApp está escribiendo que mucha nos arroje gente. un poquito de luz, porque que el Estado no tenga, entre tanto gasto superfluo que tiene el Estado, hay personas que necesitan estar de manera permanente. Abdiel tiene 2, ahora yo no sé cuál llamar. Mira, yo tomo. Arranca con uno. Toma en el contacto tiene 2. Toma este. Vale.
Ajá, que es el que está escribiendo. Dice aquí, existen psiquiátricos forenses cerca del centro médico, pero tienen unos criterios de entrada. O sea, no es que entra todo el mundo allí. Está bien, eso está bien. O sea, yo no tengo ningún problema con los protocolos y con los criterios de entrada, pero ya este es un caso conocido con un récord extenso. Urgente también. De violencia, de fuera de su justo juicio cabal, o sea. Sí. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí está. Abdiel. Sí, estamos aquí. Saludos. Buenos días. Cuando tú dices que el Estado no tiene un hospital psiquiátrico para residentes, vamos a decir, permanentes mientras no gocen de su justo juicio cabal. Ok, quizás yo creo que necesitamos un poco de orientación sobre el proceso de servicio correccional, el proceso de servicio de salud mental en el país. Por favor. El proceso de servicio correccional, el Departamento de Corrección tenía un hospital correccional forense donde los reclusos que tenían problemática de salud mental permanente, pero al mismo tiempo correlacionado o comórbido con alguna situación criminal, ¿verdad? Por esa razón está detenido o detenida, ellos participaban de ese servicio. Ahora me parece que se subdividió y hay unas áreas específicas, por ejemplo en Bayamón, pero el hospital forense psiquiátrico fue cerrado en Río Piedra. El AMSCA tiene un hospital forense en Río Piedra también. Ese hospital brinda un servicio entre comillas permanente, ¿verdad? Pero tiene que entrar dentro de unos protocolos. Aparte de ese hospital forense de AMSCA, hay un hospital psiquiátrico de AMSCA, donde se ha utilizado por muchos años como un hospital permanente a pacientes que no pueden ir a la libre comunidad y como pertenece al gobierno, pues es como un juego, ¿no? Ese es como un ciclo. Y como no hay familias que lo puedan tener en la casa o la puedan tener en la casa, se utiliza. Pero ese hospital psiquiátrico para intervenir, para que el gobierno pueda dar el servicio de salud mental, el servicio psiquiátrico al país. Nosotros, alguien mencionó el Salsar ahí había una cárcel de corrección, ¿ok? Hay algunos, y voy a ser rápido para que podamos interactuar, ¿verdad? Hay algunos programas de servicio, en Carolina hay uno, pero brinda a mujeres y es limitado, ¿ok? Así que nosotros sí tenemos en el país un problema serio de política pública y de servicio de salud mental porque es limitado absolutamente. Ya lo veo, Abdiel, y de acuerdo a lo que Moraima nos narra de esta familia, del problema de esta familia, el alta al paciente es por la cantidad de tiempo que lleva allí, no por la mejoría que ha tenido. Nosotros en el país tenemos un problema más serio. Lo que pasa, Juan Carlos y toda la radio audiencia, nosotros hemos jugado con la salud mental del país y ya la salud mental es sinónimo de costos. O sea, muchas veces hay un gran porcentaje de pacientes que se saca a la libre comunidad y no está estable. Simplemente y mero hecho por una razón de plan médico o por alguna otra razón de cupo. Porque en este momento la pandemia trajo y sacó a la luz, más que traer, sacó a la luz una situación caótica que hay en los hospitales psiquiátricos y los servicios psiquiátricos, nosotros llamamos de intervención primaria. Abdiel, si yo retengo un familiar paciente de salud mental ya diagnosticado que el hospital pues lo sacó y no sabemos qué hacer con eso, y yo hago un cuarto y lo encierro allí dándole sus medicamentos, su comida, ¿estaría en ley? Porque si la familia y la comunidad está en riesgo y el Estado no se hace cargo, ¿yo puedo retenerlo? Bueno, hay una reglamentación federal que mientras menos se institucionalice un paciente, más factible, más funcional sería, más correcto, vamos a llamarlo de esa forma. Así que, pero hay pacientes que no pueden salir a la libre comunidad porque es permanente la patología, entiéndase, ¿verdad? Esquizofrenia, quizás otras patologías muy profundas y de riesgo. Pero sí deben haber servicios, nosotros debemos de llamar hogares, ¿verdad? Comunidades de servicio de salud mental permanente y que vaya por etapas, por niveles de tratamiento. Pero lamentablemente nosotros estamos pensando en otra cosa en el país, no estamos pensando en la
verdadera raíz del problema. Abdiel, de salud muchacho, mental. escuchen lo que escribe esta persona. Dice, mi cuñado es esquizofrénico, ha tenido varias crisis, ha agredido a mi suegra, a mi cuñada, lo han hospitalizado varias veces, lo dejan 2 o 3 días, luego lo envían a la casa, aún con una orden del tribunal para extender la hospitalización, aún con orden del tribunal, 2 o 3 días y lo mandan a la casa. Sí, esa orden del tribunal es un artículo que se utiliza en la ley 408, primero 24 horas y después 48 y 72 horas. Pero lo que se hace con los pacientes es que simplemente se cambia farmacología, el tratamiento y entre comillas se estabiliza y se envía a la casa porque la inmensa mayoría es conocido en los hospitales. Entonces no salen estabilizados. Yo he tenido pacientes que han tenido 3 hospitalizaciones corridas y yo no atiendo adultos. Yo atendí un caso como perito de un menor que fue hospitalizado 3 veces y al final lo dieron de alta, ¿verdad? Estuvo 3 días en sala de emergencia y lo dieron de alta sin tener ningún tipo de estabilidad. Abdiel, pero es que como país estamos poniendo en peligro no solamente la vida del paciente, estamos poniendo en peligro la vida de la familia y de la comunidad. La comunidad. Yo voy a traer otro ejemplo muy rápido. Conozco una persona que los vecinos tienen un diagnóstico severo y han desarrollado una problemática de seguridad en todo, hasta de violencia y ataque. Es una situación caótica. Y esto, qué bueno que Nueva Vida lo toca, y yo estoy tomando en mi espacio como mi responsabilidad pública y mi deber, ¿verdad? Mi deber como ciudadano. Nosotros tenemos una situación muy seria, pero no le estamos dando, y voy a usar el lenguaje pueblerino, no le estamos dando casco a esto, lo estamos dejando, y yo sé que en los próximos años, este año, va a haber situaciones peores porque no estamos planificando ni organizando el servicio. Wow. Y el problema, y aquí el estado de emergencia nacional es solamente estrictamente reclamado por las feministas radicales, por el problema de violencia, y mira cómo queda totalmente al descubierto. Totalmente al descubierto. El problema de salud mental no tiene género. O sea, exactamente. No discrimina, ¿vale? Exactamente. No discrimina. Muchachos, da parte el alma ver la cantidad de gente que está escribiendo a WhatsApp diciendo de sus familiares, porque el tema básicamente era ese: cuán drenado estás porque tienes un familiar, no sabes ya qué hacer. Una persona dice, mi mamá tiene una vecina con este mismo problema, tira la ropa, basura, excremento, ha cortado las plantas eléctricas, le grita a ella, le vocifera, bueno, muchas cosas. Mi mamá tiene 86 años y vive en un estado de nervio. Wow. O sea, yo me atrevo a proponer, perdona mi interrupción, Moraima, y todos mis queridos hermanos. Sí. Yo me atrevo a proponer a Nueva Vida que hagamos un programa especial. Sí. Porque esto merece un detalle de análisis de política pública y análisis bien científico para que lo podamos entender claro, pero esto es un problema caótico en Puerto Rico. Abdiel, gracias por tu tiempo, el tiempo nos ha corrido. Me comprometo contigo y con la audiencia a hacer ese panel donde, de hecho, te pregunto, colegas, que nos puedas recomendar que cubran otras áreas, porque esto es un problema de emergencia nacional. Se ha explotado ahí. Sí, aquí hay una persona que dice que lleva 30 años luchando con su hermana y cada vez está peor y nadie lo ayuda. Una vida. Una vida. Es el mismo caso que yo presenté. Ellos llevan una vida con miedo a que les haga algo. Bueno, uno de ellos me dijo, ya yo tiré la toalla. Si entra y termina con nuestras vidas, ya, o sea, a ese nivel. A ese nivel. ¿En serio? Y la cosa es que con todo este asunto de la pandemia se sabe que se ha incrementado la salud mental, el problema. Así que no sabemos, ¿verdad?, cómo se multiplica esto que ya es un problema. Exponencialmente. Exacto. Bueno, ahí estamos tratando temas importantes. Sí, señor. Pendiente porque el panel va. Sin duda alguna. Definitivo. Hace falta. Pendiente en ruta. Muy bien. Bueno, 9:53, por ahí viene Lorel Quiles. Adoración Backstage es